en el capítulo 32, versículo 27 en adelante, dice la palabra de Dios. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Es decir, Jacob estaba teniendo una batalla. La batalla que estaba teniendo Jacob era en forma figurativa con el mismo Dios, pero realmente era con su propia conciencia. Jacob había cometido un pecado muy serio. No solamente le había quitado su primogenitura a su hermano, es decir, la herencia a su hermano, pero le había mentido a su padre. Impulsado, como estás diciendo tú, Cristian, por los consejos de su mamá. ¿Y qué fue lo que pasó como resultado? Pues lo vamos a hablar la próxima vez. Pero el hermano le dijo: te voy a matar. Esaú le dice a su hermano Jacob: esto no te lo voy a pasar. Todo pecado tiene una consecuencia, dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, y el pecado de Jacob iba a ser su muerte. Se había robado la progenitura, la herencia, pero iba a haber una consecuencia. Y el hermano Esaú promete matarlo. ¿Qué es lo que hace Jacob? Jacob sabe que actúa mal delante de Dios, que hizo algo terriblemente mal hecho, no solamente quitar la progenitura a su hermano, la herencia, pero más aún mentirle a su padre ya viejo y ciego. Se burló de su padre. Algo muy parecido a lo que le pasa a los hijos de Noé después del diluvio. Pero Jacob lucha contra su conciencia. ¿Por qué? Porque Jacob quiere la herencia, quiere la promesa de Dios, que es la descendencia del pueblo. Es decir, hasta cierto punto, Jacob estaba actuando correctamente, porque él quería que esa descendencia que Dios le había prometido a su abuelo Abraham continuara a través de él. De acuerdo, un acto egoísta, pero al mismo tiempo, acuérdense que en aquellos tiempos, la moral de los hombres y las mujeres que vivían en esos tiempos no era tan desarrollada como la nuestra hoy día. Así que tenemos que entender a los personajes bíblicos y lo que sucedía en el contexto no del siglo XXI, después de Jesucristo, pero 18 siglos antes de Jesucristo, que es cuando esto estaba sucediendo. En este caso, dice la palabra de Dios: no te dejaré marchar, le dice Jacob a este que representa a Dios, que realmente es su propia conciencia. No te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. Es decir, hasta que aceptes que lo que yo he hecho realmente no fue tan malo. Y sigue la palabra de Dios diciendo: el otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Claro que Dios sabía cómo se llamaba, pero Dios muchas veces nos cuestiona, nos pregunta para que nosotros como que nos pongamos en relación a lo que estamos haciendo y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo te llamas? Y el otro le dijo: me llamo Jacob. Me llamo Jacob, que quiere decir el suplente, ¿verdad? El suplente, acuérdense de eso, el suplente. El otro es el peludo, pero este es el suplente. ¿Y qué es lo que le dice Dios entonces? Fíjense, en adelante ya no te llamarás Jacob, es decir, el suplente, sino Israel, o sea, fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob pelea con su propia conciencia, pero él se da cuenta que hizo mal, pero él quiere hacer las cosas bien hechas. Él quiere cambiar. Él ha tenido un proceso de conversión en su vida y está arrepentido por lo que hizo. De ahora en adelante, porque estás arrepentido, tu vida será diferente y te llamarás fuerza de Dios, es decir, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Ah? Es decir, podemos cometer pecados, podemos embarrar nuestra alma, pero si realmente venimos al Señor con un corazón arrepentido, contrito, con un deseo verdadero de un cambio de vida, vencemos, y el Señor nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero Padre, ¿no sería devolverle lo que le quitó a su hermano? Eso lo vamos a hablar un poco más tarde en el próximo programa, si Dios permite. Okay. Así que está bueno, esa mente inquisitiva que tú tienes, pero ahí vamos a contestar esa pregunta y muchas más también. Ahí está lo que vendió Esaú por el plato de lentejas. Así es, pero lo más bonito de todo es que en el plan de Dios todo se resuelve, todo encaja. Y va a haber una hermosísima reconciliación, van a ver en un futuro muy cercano, se los prometo. Adelante, Cristiano. Tengo una pregunta muy interesante aquí, de María del Pilar Guzmán, de aquí de Nueva Orleans. Hola, Padre Pedro. Unos hermanos evangélicos criticaban la fe católica diciendo que es antibíblico que digamos que María es la Madre de Dios. Padre,
Yo sé que Jesús es Dios y por lo tanto María, al ser madre de Jesús, es también madre de Dios. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay alguna referencia bíblica que apoye la enseñanza de que María es, en verdad, la madre de Dios? Bendiciones, Padre, sus enseñanzas son de increíble valor. Amén. Bendito sea Dios. ¿Y quién hace María del Pilar Guzmán, María del Pilar. ¿De dónde? De aquí en Nueva Orleans. De aquí en Nueva Orleans. Bendito sea Dios. Gracias, María. Dios te bendice. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en esa famosa visita o visitación de María Santísima a su prima Isabel, comenzando con el versículo 40, vamos a ir al versículo 40, si tienes tu Biblia, María, me gustaría mucho que la abrieras. De nuevo, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 40 en adelante. La palabra de Dios dice, entró en la casa de Zacarías. ¿Y quién entró? Pues María Santísima. ¿Quién era Zacarías? El esposo de Isabel. Era un sacerdote del templo, Zacarías. Ellos van a ser Isabel y Zacarías, los padres de quién? Del famoso precursor, exactamente, Juan Bautista. Y dice la palabra de Dios, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio un salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Cuando Isabel se refiere al Señor, ¿a qué Señor se está refiriendo? ¿Al señor González? ¿Al señor Pérez? ¿Al señor Alcántara? ¿Al señor Mayorga? No, se está refiriendo al Señor, al Kyrios, es decir, al dueño y Señor del universo entero, al creador de todo lo que existe, visible e invisible, que es Dios. Le está diciendo en otras palabras, ¿quién soy yo que ha venido a mí la madre de mi Dios? La palabra Theotokos, Theo, que quiere decir Dios, Toko, que quiere decir madre. Desde el principio de la iglesia cristiana, desde el principio de la era cristiana, ya en las catacumbas donde se reunían los cristianos para congregarse, para orar, para hablar del Señor, para compartir la fe, porque estaban perseguidos por el Imperio Romano, pues ahí ya se escribía la palabra Theotokos, que quiere decir Madre de Dios, la Madre del Señor, a quien Isabel, pues, como que no solamente anuncia, sino que proclama en la persona de María Santísima. Theotokos, la Madre del Señor, la Madre de Dios. Así que es importante que sigamos estudiando la Biblia, es importante que sigamos conociendo la palabra de Dios, porque no para darle biblazos a nadie en la cabeza, no para refutar o para discutir o para pelear, pero simplemente para informarnos, para formarnos de acuerdo a la palabra de Dios, que es espada de doble filo, y también pues para ayudar al mundo entero a conocer la verdad, y dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Desafortunadamente el tiempo se pasa y ya no tenemos más tiempo para preguntas. Cristian y Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Les felicito y les animo para que sigan adelante en el camino de Cristo Jesús. Y Jesús, pues, gracias por tu presencia, por tu colaboración. Que Dios te bendiga. A todos ustedes, hermanos y hermanos, infinitas gracias. Que el Señor vaya detrás de ustedes para protegerles delante de ustedes, para guiarles sobre ustedes, para bendecirles en este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta el próximo programa, Dios mediante. A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice, ven a mí, que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, que
quien a Dios tiene.